Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verlos en esta nueva edición de El Reloj Literario. En esta ocasión les traemos un gran cuento de un escritor muy afamado por sus novelas como Las aventuras de los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Sí, estamos hablando de Alejandre Dumas. Con ustedes, La Dama Negra, de Alejandre Dumas. Ya hacía 200 años que el castillo no era sino un montón de piedras derruidas. En mitad de aquellas piedras había crecido un magnífico arce, que en numerosas ocasiones los campesinos de los alrededores habían intentado derribar sin lograrlo, pues su madera era muy dura y nubosa. Finalmente, un joven llamado Wilhelm vino a su vez a intentar la aventura como los demás, y después de haberse desprendido de su chaqueta, haciendo una hacha que había mandado a afilar a propósito, golpeó el tronco del árbol con todas sus fuerzas. Pero el árbol repelió el hacha como si hubiera sido de acero. Wilhelm no se desanimó y propinó un segundo golpe. El hacha rebotó de nuevo. Por fin levantó el brazo y reuniendo todas sus fuerzas dio un tercer golpe. Pero como al propinar ese tercer golpe oyó algo semejante a un suspiro, levantó los ojos y vio delante de él a una mujer entre 28 y 30 años, vestida de negro y que habría sido perfectamente bella si su palidez no hubiera dado a toda su persona un aspecto cadavérico que indicaba que desde hacía mucho tiempo aquella mujer ya no pertenecía a este mundo. ¿Qué quieres hacer con ese árbol?, preguntó la dama. Señora, respondió Wilhelm, mirándola sorprendido, pues no la había visto llegar y no había podido adivinar de dónde salía. Señora, quiero hacer una mesa y unas sillas. Pues me caso en la próxima fiesta de San Martín con Rosen, mi prometida, que amo desde hace 3 años. Prométeme que harás una cuna para tu primer hijo, dijo la dama negra, y levantaré el hechizo que defiende este árbol del hacha del leñador. Se lo prometo, señora, dijo Wilhelm. Muy bien, pues golpea ahora, dijo la dama. Wilhelm levantó su hacha y del primer golpe hizo en el tronco una incisión profunda. Tras el segundo golpe, el árbol tembló de la copa a la raíz. Tras el tercero, cayó completamente separado de su base y rodó por el suelo. Wilhelm levantó la cabeza para darle las gracias a la dama negra, pero había desaparecido. Wilhelm cumplió la promesa que había hecho, y aunque se burlaron bastante de él al ver que construía una cuna para su primer hijo antes de que se hubiera realizado el matrimonio, no por eso puso menos ardor y atención a su trabajo hasta el punto que, antes de que hubiera transcurrido 8 días, ya había acabado la encantadora cuna. Poco después se desposó de Rosen, y 9 meses después, Rosen dio a luz a un hermoso niño que colocaron en su cuna de arce. Aquella misma noche, cuando el niño lloraba y su madre desde la cama lo mecía, la puerta de la habitación se abrió y la dama negra apareció en el dintel, llevando en la mano una rama de arce seca. Rosen quiso gritar, pero la dama negra puso un dedo en sus labios, y Rosen, por temor a irritar a la aparecida, permaneció muda e inmóvil, con los ojos clavados en ella. La dama negra se acercó entonces a la cuna con paso lento y que no producía ningún ruido. Cuando llegó junto al niño, unió las manos, rezó un momento en voz baja, besó al bebé en la frente y dijo a la pobre madre aterrorizada: Rosen, recoge esta rama seca que procede del mismo arce del que está hecha la cuna de tu hijo. Guárdala con cuidado, y tan pronto como tu hijo haya alcanzado los 16 años, introdúcela en el agua pura. Luego, cuando le hayan salido hojas y flores, dásela a tu hijo, y pídele que vaya a tocar con ella la torre del lado oriente. Eso traerá a él felicidad y a mí la liberación. Luego, tras haber pronunciado estas frases, dejando la rama seca en manos de Rosen, la dama negra desapareció. El niño creció y se convirtió en un hermoso joven,
un buen genio parecía protegerlo en todo cuanto hacía. De vez en cuando, Roshen le echaba una mirada a la rama de arce que había colocado debajo del crucifijo, junto al bojo bendecido el domingo de Ramos. Y como la rama estaba cada día más seca, ella sacudía la cabeza dudando de que una rama tan seca pudiese llegar a tener hojas y flores. No obstante, el mismo día que su hijo cumplió los 16 años, no dejó de obedecer las órdenes expresas de la Dama Negra, y cogiendo la rama de debajo del crucifijo, fue a colocarla en medio de un manantial que brotaba en el jardín. Al día siguiente, fue a ver la rama, y le pareció que una savia empezaba a circular por debajo de la corteza. 2 días después, vio que se le formaban brotes. Al día siguiente, esos brotes se abrieron. Luego crecieron las hojas, aparecieron las flores, y al cabo de 8 días de haber estado en el manantial, la rama estaba como si acabaran de cortarla del arce vecino. Entonces Roshen buscó a su hijo, lo condujo al manantial y le contó lo que había sucedido el día de su nacimiento. El joven, aventurero como un caballero adelante, cogió de inmediato la rama e inclinándose ante su madre, le pidió su bendición, pues quería iniciar la aventura en aquel mismo instante. Roshen lo bendijo y el joven se dirigió de inmediato hacia las ruinas. Era ese momento del día en el que el sol, al ocultarse en el horizonte, hace subir la sombra de los lugares profundos a los más elevados. El joven, pese a ser valiente, no estaba exento de esa inquietud que experimenta el hombre más animoso en el momento en el que se enfrenta a un acontecimiento sobrenatural e inesperado. Cuando puso el pie en las ruinas, su corazón latía con tanta intensidad que tuvo que detenerse un instante para respirar. El sol se había ocultado por completo, y la oscuridad empezaba a alcanzar el pie de las murallas cuya cima estaba aún dorada por los últimos rayos de luz. El joven avanzó con la rama de arce en la mano hacia la torre del oriente, y al oriente de la torre encontró una puerta. Llamó 3 veces, y a la tercera la puerta se abrió, y apareció la Dama Negra en el dintel. El joven dio un paso hacia atrás, pero la aparecida tendió la mano hacia él, y con una voz dulce y rostro sonriente: «No temas, joven», dijo, «pues hoy es un día feliz para ti y para mí». «Pero, ¿quién es usted, señora? ¿Y qué puedo hacer por usted?» «Soy la dama de este castillo», prosiguió el fantasma, «y como ves, nuestra suerte es similar. Él no es sino una ruina, y yo no soy sino una sombra. De joven estuve comprometida con el joven conde de Vindec, que vivía a unas leguas de aquí, en el castillo, cuyos restos llevan aún su nombre, después de haber dicho que me amaba y haberse asegurado de que yo compartía su amor, me abandonó por otra mujer que convirtió en su esposa. Pero su felicidad no duró mucho. El conde de Vindec era ambicioso. Entró en la liga contra el emperador y murió en un combate en el que su partido fue derrotado. Entonces, los partidarios del emperador se desperdigaron por las montañas, pillando e incendiando los castillos de su enemigo. El castillo de Vindec fue pillado y encendido como los demás, y la joven condesa huyó con su hijo en los brazos. Agotada por la fatiga, consiguió una rama de arce para usarla de callado. Había visto desde lejos las torres de mi castillo, y como ignoraba lo que había habido entre su marido y yo, venía a pedirme hospitalidad. Pero si ella no me conocía, yo sí la conocía a ella. La había visto pasar en silla de mano, embriagada de amor, ardiente de placer, seguida de lejos por muchos jóvenes guapos, que, como si fueran eco de mi ingrato enamorado, le decían que era hermosa. Al verla, en lugar de apiadarme de ella, como debía hacerlo una cristiana, todo mi odio despertó. La vi con gusto, abrumada con el peso de su tierno fardo, subir con los pies descalzos, malheridos, por el sendero rocoso que conducía a la entrada de mi castillo. Pronto se detuvo sobre la colina que dominaba aquel lago de agua oscura caíbes. Haciendo un esfuerzo, hundiendo su callo en tierra para apoyarse en él, tendió hacia mí su brazo en el que estaba su hijo, y, moribunda, se dejó caer exhausta abrazando a su pobre hijito sobre su pecho. Entonces, sí,
Lo sé muy bien. Yo habría debido descender de mi balcón e ir a su encuentro, levantarla con mis manos, sostenerla sobre mi hombro, conducirla a este castillo y convertirla en mi hermana. Eso habría sido hermoso y caritativo a los ojos de Dios. Sí, lo sé, pero yo me sentía celosa del conde, incluso después de su muerte. Quise vengarme de su pobre esposa inocente de lo que yo había sufrido. Llamé a mis criados y les ordené que le echaran como si fuera una vagabunda. Desgraciadamente, me obedecieron. Los vi acercándose a ella, insultarla y negándole hasta el trozo de tierra en la que reposaba un instante sus miembros fatigados. Entonces se levantó como una loca y cogiendo a su hijo en brazos, la vi correr con el cabello al viento hacia la roca que domina el lago, subir a la cima y luego profiriendo una terrible maldición contra mí, precipitándose al agua, ella y su bebé. Lancé un grito, me arrepentí al instante, pero era demasiado tarde. La maldición de mi víctima había llegado hasta el trono de Dios. Había pedido venganza y la venganza debía realizarse. Al día siguiente, un pescador había arrojado sus redes al lago, sacó a la madre y al hijo aún abrazados. ¿Cómo? Según la declaración de mis criados, había atentado contra su propia vida. El capellán del castillo se negó a enterrarla en tierra consagrada y fue depositada en el lugar en el que había hundido su cayado de arce. Muy pronto, aquel cayado, que aún estaba verde, echó raíces y a la primavera siguiente dio flores y frutos. En lo que a mí respecta, devorada por el arrepentimiento, sin tranquilidad durante mis días ni reposo durante mis noches, pasaba el tiempo rezando de rodillas en la capilla o deambulando en torno al castillo. Poco a poco sentí que mi salud se deterioraba y fui consciente de que padecía una enfermedad mortal. Muy pronto, una languidez insuperable se adueñó de mí y me obligó a permanecer en cama. Hicieron venir a los mejores médicos de Alemania, pero, al verme, todos movían la cabeza y decían: no podemos hacer nada, las manos de Dios están sobre ella. Tenían razón, yo estaba condenada, y el día del tercer aniversario de la muerte de la condesa, yo morí a mi vez. Por sugerencia mía, me vistieron con el vestido de negro que había usado en vida, con el fin de llevar, incluso después de mi muerte, luto por mi crimen. Y como, pese a ser culpable, me había visto morir como una santa, me depositaron en la capilla funeraria de mi familia y sellaron sobre mí la losa de mi tumba. La misma noche del día en el que allí me depositaron, en medio de mi sueño mortal, me pareció oír sonar la hora en el reloj de la capilla. Conté las campanadas y oí 12. Tras la última, me pareció oír una voz que decía al oído: «Mujer, levántate». Reconocí la voz de Dios y exclamé: «Señor, Señor, ¿no estoy muerta pues? Y aunque creía haberme dormido en vuestra misericordia para siempre, ¿vais a devolverme a la vida?». «No», dijo la misma voz, «no temas, solo se vive una vez. Sí, estás muerta, pero antes de explorar mi misericordia, es necesario que dé satisfacción a mi justicia». «Dios mío, Señor», exclamé temblando, «¿qué vais a ordenar sobre mí?». «Errarás, pobre alma en pena», respondió la voz, «hasta que el arce que da sombra a la tumba de la condesa sea lo suficientemente grueso como para proporcionar tableros para la cuna del niño que te liberará. Levántate pues de la tumba y cumple mi designio». Entonces, con la punta de un dedo levanté la losa de mi sepulcro y salí, pálida, fría, inanimada y deslumbrante, alrededor de mi castillo hasta que se oyó el primer canto del gallo. Entonces, como impulsada por un brazo irresistible, entré en esa torre cuya puerta se abrió solo ante mí y me tendí en mi tumba, cuya tapa se cerró sola. La segunda noche fue igual, y todas las noches que siguieron a la segunda. Esto duró casi 3 siglos. Vi cada año caer una tras otra las piedras del castillo y brotar una tras otra todas las ramas del arce. Finalmente, del edificio y de sus 4 torres solo quedó esta. El árbol creció y se hizo robusto hasta el punto que vi que se acercaba el momento de mi liberación. Un día, tu padre vino con un hacha en la mano. El arce, que hasta entonces había resistido el acero más afilado, ablandado por mí, cedió ante el metal de su hacha.
A petición mía, hizo del tronco una cuna en el que te recostaron el día que naciste. El Señor cumplió con su prometido. Bendito sea Dios Todopoderoso y Misericordioso. El joven hizo la señal de la cruz y preguntó: ¿Y ya no me queda nada más que hacer? Sí, respondió la dama negra. Sí, joven, debes concluir tu obra. Ordene, señora, contestó, y yo obedeceré. Excava al pie del arce y encontrará los huesos de la condesa de Vindec y de su hijo. Haz que los entierren en tierra consagrada, y cuando estén enterrados, levanta la losa de mi tumba y ponme una rama de boj bendecido en la última Pascua en la mano. Luego clava totalmente la tapa, pues no volveré a levantarme hasta el día del juicio final. Pero, ¿cómo reconoceré tu tumba? Es la tercera de la derecha al entrar. Además, añadió la dama negra, tendiendo hacia el joven una mano que había sido perfecta de no ser por su extrema palidez. Mira este anillo, lo reconocerás cuando lo veas en mi dedo. El joven miró y vio un cabúnculo tan puro que iluminaba no solo la mano de la dama, sino además su bello y melancólico rostro al que, lo mismo que a la mano, solo podía reprochársele una excesiva blancura. «Se hará como desea», dijo el joven cubriéndose con la mano, porque estaba deslumbrado con el brillo que irradiaba el cabúnculo, «y desde mañana mismo». «Que así sea», respondió la dama negra, y desapareció como si se le hubiera tragado la tierra. El joven sintió que acababa de producirse algo extraño. Retiró la mano de los ojos y miró a su alrededor, pero estaba solo en la mitad de las ruinas, con la rama de arce en la mano, frente a la puerta de la torre de Oriente, y esta puerta estaba cerrada. El joven regresó a su casa y se lo contó todo a su padre y a su madre, que reconocieron en ello la mano de Dios. Al día siguiente avisaron al párroco de Arken, que acudió al lugar indicado por el joven entonando el Magnificat, mientras 2 enterradores excavaban al pie del arce. A 5 o 6 pies de profundidad, como le había dicho la dama negra, se encontraron los 2 esqueletos. Los huesos de los brazos de la madre apretaban aún a su hijo contra los huesos de su pecho. Ese mismo día, la condesa y su hijo fueron inhumados en tierra consagrada. Luego, al salir de la iglesia, el joven cogió a los pies de un crucifijo una rama bendecida con la última Pascua, y llamando a 2 de sus amigos, uno de los cuales era albañil y otro cerrajero, los llevó consigo a la torre de Oriente. Cuando vieron dónde los conducía, dudaron, pero el joven les dijo con tal confianza que al obedecerlo a él, obedecían a Dios, que no dudaron más y lo siguieron. Al llegar a la puerta de la torre, el joven se percató de que había olvidado la rama de arce con la que había tocado la víspera, pero pensó que su rama bendecida tendría sin duda el mismo poder, y no se equivocó. Apenas el extremo de la rama seca hubo rozado la maciza puerta, ésta giró sobre sus goznes, como si lo hubiera empujado un gigante, y una escalera surgió ante ellos. Encendieron las antorchas de las que se había provisto y descendieron. Tras el 20º escalón, llegaron a la cripta. El joven se dirigió a la tercera tumba y llamó a sus 2 compañeros para que le ayudaran a levantar la tapadera. Una vez más dudaron, pero su compañero les aseguró que con lo que iban a hacer, lejos de ser una profanación, era un acto de piedad. Unieron pues sus fuerzas y destaparon la tumba. Contenía un esqueleto descarnado, en el que el joven no logró reconocer a la bella mujer que le había hablado de la víspera, y a la que, como ya hemos mencionado, solo podía reprochársele la palidez excesiva. Pero en los huesos de sus dedos vio brillar el magnífico carbúnculo sin par en el mundo. Le colocó en la mano la rama bendecida, cerraron la tumba e invitó a sus amigos a sellarla lo más fuerte posible. Los 2 acompañantes así lo hicieron. Es en esta tumba que aún hoy se muestran a los visitantes suficientemente animosos como para atreverse a penetrar bajo las bóvedas de la capilla subterránea donde reposa la Dama Negra, esperando el juicio final. Fin. Muchas gracias por haber escuchado este cuento de El Reloj Literario. Espero les haya gustado mucho
y nos veremos en la próxima edición. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como El Reloj Literario y en Twitter como @literarioreloj. No olviden, siempre habrá un cuento para cualquier momento. Hasta la próxima.